Bueno, como el espacio aquí es tan amplio, yo quisiera invitar a Felipe para que quedáramos en el mismo lugar. Bueno, para comenzar, quiero decir que estuve muy cercana a la producción del libro y es un libro muy conmovedor porque el poeta siempre dará cuenta de su vida y del momento en que habita este universo en el tiempo y en el espacio por las cosas que cuenta, por las cosas que revela. Entonces, también cuando uno se siente recogido ahí, ¿no? Porque también el poeta tiene la capacidad de hablar por los otros. Entonces, me parece muy revelador eso. Y yo quería que fuera Felipe, esto no lo hemos hablado, pues esto no está preparado, que fuera Felipe que nos dijera cuál es el espíritu del libro de Dádiva. Porque yo siento que hay un espíritu, pero yo quiero que él no lo cuente. Buenas noches. Buenas noches. Esas son las preguntas o las inquietudes que lo dejan a uno como entre la espada y la pared. Pues yo creo que espero que así sea, que el espíritu que habita este libro, Dádiva, sea como su nombre nos sugiere, como una dádiva. Y la dádiva es ese bien más allá de lo material, ese bien que se recibe como una ofrenda, y así recibimos la poesía. Entonces, espero, así lo siento, que el espíritu que mora en estos poemas sea el espíritu de la poesía. Eso como en un principio, como en una generalidad. Y también pues uno espera que sea también recibido de esa manera y que llegue a otros, a otras, en ese sentido también, en el sentido de la dádiva, en el sentido de la poesía. Bueno, agradeciendo también a la Jornada Internacional de Literatura por incluir la presentación de este libro en ese gran proyecto, que es un proyecto como todos los que se hacen en este municipio, que es más con el deseo que con los apoyos institucionales. Y gracias a Lucas por siempre prestar este espacio para estos encuentros que tienen que ver con el espíritu del arte, ¿cierto? No solamente la poesía, sino todas las artes. Yo, Felipe, quisiera también que nos contaras, a todos nos pasa distinto, en la producción de un libro todos tenemos procesos de escritura, tenemos procesos, tenemos un título, queremos reunir ciertos poemas ahí. ¿Cómo nace la dádiva
y por qué, digamos, esos capítulos y que nos hablaras brevemente de cada capítulo. Bueno, pues desde hace tiempo tenía pues como en el haber la idea de publicar un libro de poemas y pues tengo ahí algunos prospectos de libros de poemas y ocurrió que entre estos libros recibí una copia de un libro de mis primeros libros que se llama ¿Quién dice conocerse la palma de la mano? Pero es un libro inédito y pues también eso me llamó a buscar otro libro que tenía, que fue el primero que armé, o sea, mis primeros poemas se llamaban Fecundaciones. Bueno, y entonces de esos libros, por allá en los años, a finales de los 90 y principios de los años 2000, unos amigos de Bogotá, del proyecto del Fondo Editorial Desde Abajo, me propusieron que hiciera como una selección de poemas para la publicación de un libro de poemas. Entonces de allí, de esa época, de los prospectos que tenía, hice la selección, además de otros poemas que no estaban reunidos en libros. Y fue así como se configuró mi primer libro, que se llama Signo. Entonces, pues me quedaron me quedaron muchos poemas pues sin incluirse ahí en ese primer libro. Y pues más recientemente, eso fue como de 2021 más o menos, desde esa época empecé como con la idea de armar un libro, y entonces se ocurrió armar el libro con los poemas que no fueron incluidos en Signo. ¿Y eso por qué? Bueno, entonces yo me dije, no, si he de publicar algo, yo creo que pues debo de darle como prioridad a esos que fueron mis primeros poemas. Porque pues si no lo hacía, pues se irían a quedar guardados. Y sentía que era como una necesidad mostrarlos, ofrecerlos, compartirlos, pues no tanto por uno, sino también por el poema mismo, ¿cierto? Porque el poema pues es como un ser que precisa de nacer, que precisa de comunicarse, porque la poesía tiene ese sentido, el sentido de comunicar. Y en estos poemas hay, digamos, como una memoria, algo así como lo que les aludía Berenice en el texto que me ha presentado. Y ahí encuentro pues como también un valor y un sentido de reunir esos poemas que son memoria de instantes, de circunstancias, de una época. Y aunque ya ha pasado el tiempo, pues sentía que el valor de esos poemas es precisamente ese,
de ser memoria en el tiempo. Pues podrán ver de pronto algunos poemas que tienen una fecha de un acontecimiento, pero ahí es también como el valor de la poesía, que la poesía es atemporal y sea cual sea la circunstancia, siempre está revelándonos, perdurando el instante en la memoria. De allí, pues entonces se dio la confección de ese libro, y entonces, como era una reunión de dos libros, entonces en un primer momento yo le puse el nombre de Untión, que es pues, una palabra o una acepción que tomaba de una obra de Jorge Luis Borges que se llama Atlas, y es de fotografía y texto, y cada fotografía tiene un relato o un texto, y esta función hace alusión a el encuentro de dos ríos, a la juntura, a la junción de dos ríos, ¿cierto? Entonces él hace como una éfrasis, o sea, como una lectura de esa imagen, y bueno, de allí tomaba pues el nombre, y posteriormente, pues en el tiempo eso duró pues más o menos un año, casi 2 años, y hubo un momento en que esa reunión precisaba como de otro nombre, y más en cierto momento en que se incluyó una sección que se llama Allá esperamos encontrarnos, que yo digo que es como una especie de saga, como una saga de familia, y entonces allí esa juntura, esa función reclamó como nombrarse de otra manera, y algo así también como en el espíritu que tiene el libro, él fue como dictando que se llamara de otra manera, y por eso en algún momento se consiguió el nombre de Dádiva, porque hay también un poema que lleva ese nombre, y o sea, todo ese conjunto de poemas tienen como el espíritu de la dádiva. Entonces, de ahí el nombre, y como parte pues de la confección del libro. Y también hubo otro, casi como un año más o menos, sin poder conseguir papel, o al menos el papel que esperábamos para la confección de este libro, que hace parte de la colección del Fondo Editorial Quitazón, que se llama Colección Lor de Ajo Poesía. Y entonces siempre hemos procurado hacer una entrega de nuestros libros, pues de una manera, digamos, sencilla, pero digamos con cierta delicadeza, con alguna estética especial, ¿cierto? Para que el libro, que también es un objeto, sea recibido con esa delicadeza, y que también ese agregado que se pone, digamos, en lo material, en lo físico, en lo estético, también acompañe de la mejor manera esa intención poética que se pretende. Y entonces al fin se logró, por allá nos dieron la posibilidad de adquirir el papel que buscábamos, y bueno, ahí ya se dieron los pasos
para, para que el libro esté hoy pues con nosotros. Gracias, Pipe. Bueno, también es de anotar que, como lo decía Felipe, el libro hace parte del Fondo Editorial Quitasol, y el Fondo Editorial Quitasol es un fondo que no tiene fondos. Entonces, como dicen por ahí, las publicaciones se hacen del propio bolsillo. No solamente en la manera de cómo se hacen estos libros de colección de Flor de Ajo, para este caso, que también hemos acompañado otras publicaciones de otros escritores que no hacen parte, digamos, del fondo editorial o de la revista Quitasol, que somos los mismos. Yo quisiera que Felipe, porque todo es muy artesanal, como hacemos los libros en el fondo editorial, y muy manual, ¿cierto? La revisión, la corrección, todo es en físico, y participamos. Siempre el libro guarda un mismo formato según la colección, ¿cierto? Guarda un mismo espíritu de tamaño, diagramación, diseño y bueno, y cositas lindas que le ponemos. Pero yo quiero que Felipe nos cuente cómo nació la carátula, porque es tan personal esto que hasta la carátula es personal. Sí, la colección de libros de Flor de Ajo son como siempre como de un solo tono de color y el nombre del libro en otro color, ¿cierto? Y entonces alguna vez ahí revisando el archivo de fotografías, buscando algo, había bajado de una camarita que tengo, había bajado unas fotos y alguna vez me encontré una imagen que yo me inquietó ver esa imagen y esto qué es. Y entonces pues la pude reconocer porque estaba al lado de otras fotografías de ese mismo momento. Y entonces resulta que por allá como en el 2018 falleció nuestro querido Chucho Mejía. Nosotros le decimos amorosamente el Taita, porque seguramente pues, muchos le conocieron. Él fue uno de los fundadores de la EPA, de la Escuela Popular de Arte, y folclorista, y más que un académico, era un sabedor, un sabio, y siempre estuvo acompañando todos los procesos sociales de Medellín, de Antioquia, de todas las causas sociales, y también fue alguien muy querido por los indígenas. Y entonces cuando falleció, él creo que había pedido que sus cenizas fueran arrojadas a las aguas del río Cauca, porque él era de por allí, de esa región, y se nutrió también de esas aguas, y entonces su voluntad era que lo llevaran allí, y tuve la oportunidad de asistir a ese ritual. Y fue del puente Iglesias río abajo, como unos 2 o 3 kilómetros, y allí en un lugar a las orillas, el chamán que estuvo acompañando ese momento, que era un chamán en Vera, joven, él dijo en qué lugar, escogió el lugar, y allí pues hice un registro de fotografías, entre ellos la fotografía de una roca,
Y esa fue la imagen que me encontré, que no sabía qué era, pero la primera impresión que tuve es que era un mapa celeste. Entonces, después se me fue ocurriendo de que esa imagen la podría incluir como parte del libro de poemas para hacerle como un homenaje a nuestro país. Entonces, por ello, esta imagen, pues como es un proyecto colectivo, pues me tocó pedir permiso para poder utilizarla como carátula. Y bueno, los compañeros y las compañeras estuvieron de acuerdo de que lo hiciera. Y bueno, se procuró que fuera pues, de la mejor manera, y entonces ahí le hacemos como nuestro homenaje a la memoria de Taita Chucho con el mapa celeste. Es muy conmovedor como la carátula son las cenizas flotando en el agua, ¿no? Por eso la palabra dádiva era tan necesaria y se fue revelando después de que estaba asignado como Juntión y después ya Juntión no le cabía. Pero como los libros toman espíritu propio, uno no cree que uno los hace, no. Uno ayuda a que ellos nazcan, porque ellos se van haciendo y es como ellos quieren, no es como uno quiera. Y hemos aprendido también eso en la edición de los libros, que hay que dejar que el espíritu del libro también se revele y sea así. Lo mismo que nos pasa con la revista, que siempre digo que hacer una revista o hacer un libro es como en el amor, que uno nunca gana experiencia, uno siempre vuelve de la misma manerita, inocente, siempre llegamos inocentes al amor, y así sucede con la hechura de un libro, con la edición de un libro. Bueno, Felipe, yo le quiero proponer a Felipe para que también tengamos la oportunidad de preguntarnos que los y las que estamos aquí presentes, que Felipe nos regale 2 poemas de cada sección. Bueno, para entonarnos también con ese sentido al que nos convocan los compañeros de las jornadas internacionales de literatura, Andrés Bello. América, 500 años América, ¿cuántos miles te invadieron? ¿Cuántos miles te saquean? ¿Cuántos miles te negaron y te niegan? Siglos, eternidad que construyes y destruyes hasta el final del tiempo. Cantos indios ancestrales, solo tienes que dejar que penetren tus entrañas y harán melodías en tu sangre. Se afirmará el cuerpo con la tierra, irá el alma libre en su viento cuantas aves. Agua esencial a los Nutak Macu, uno de los pueblos indígenas al borde de la extinción. ¿Quién pondrá agua en mi pecho para el compás de los latidos? Traerla de la cúspide de los nevados, del fondo de los lagos, de donde nacen los ríos, del vértice de los polos. Agua esencial para mi pecho,
cráter de paso a migraciones de aves antiguas, de nómades ignorados que robaron el fuego y el principio del fuego. A cada siglo de olvido retornan al origen las aves, a cada explosión en desbandada. ¿Quién pondrá agua en mi pecho para el fluir de los sentidos, trastocados sentidos por imágenes de horror y devastación? Una mujer recorre el desierto tras la estrella de la fugacidad. Un niño llora en la esquina de la guerra, el sol rojo tragado por el mar de la discordia. ¿Quién pondrá agua en mi pecho para escuchar las palpitaciones del mundo, de la tierra? Agua en mi pecho para ver a los pueblos liberarse. Agua en mi pecho pronto que revienta mi cabeza. Oh. En la primera parte se llama Rituales de Ciudad y tiene un epígrafe que les aludía Berenice. Dice: placa de mármol en pedestal con la Virgen, escrito por los amigos del barrio, Manrique, Medellín, años 80. Dice: Beto, te fuiste en el tren expreso que conduce a la estación lejana, peregrino del viaje sin regreso. Por eso me asomo a la ventana. Te esperaremos hoy y el mañana. A la memoria de tantos y tantas jóvenes que murieron en nuestras ciudades, no solamente en Medellín, sino también aquí en Bello, cuantos Betos. Y tronco de árbol, abandonado en el vértice de una esquina del barrio, indiferentes transeúntes, la lluvia, el sol, este tiempo, dieron cuenta de su cuerpo, sin piernas, sin sexo, sin brazos, sin cabeza, como uno de tantos hombres en el vórtice de la hora, mutilado. La 45, con su pistola negra de municiones infinitas, dispara a todo lo que se mueva, a cuanto hombre ve. Nadie detiene a ese niño. Un poema que, a propósito, pues hace 15 días estuvimos en el Ateneo Porfirio Barbajacó presentando el libro allí, y allí nos acompañó nuestro amigo Jorge Luis Ramírez, guitarrista y director musical del grupo Pasajeros, quien conoció pues este poemario y se dio a la labor de musicalizar algunos poemas, entre ellos este fue escrito aquí en Bello, y también hay pues como una anécdota, pero una anécdota muy especial con él, pero les voy a dejar solamente, después compartimos esa anécdota en algún momento. ¿A dónde iría a parar? ¿A dónde iría a parar la otra mitad de mi árbol, de ese árbol que construyo desde niño? Se alejó de mí
dejándome esta mitad, este perfil de nostalgia, este aire de melancolía, brazo sin brazo para el abrazo, medio árbol plantado, cae nieve negra a sus raíces. Bueno, cada sección viene con un separador que es la misma imagen del mapa celeste con un tono de color más o menos como con la idea del nombre de cada sección. Y cada sección tiene también un epígrafe. Esta se llama Por culpa de la luz, y el epígrafe dice: penumbra iluminada, Mara Agudelo. Ese es el nombre del primer libro de poemas de nuestra poeta Mara Agudelo, Penumbra iluminada. Perdón, el segundo libro, Penumbra iluminada. Hay un poema que se llama Predicción y es dedicado a nuestro juglar Juan Guillermo Rúa, es a su memoria. Juan Guillermo Rúa, pues de pronto para quienes o quien no haya tenido como conocimiento de él, fue juglar en el sentido amplio de la palabra, de por allá de los años 60, 70 y 80, de la familia Rúa. Y él era cantor, poeta, dramaturgo, y era un hombre, digamos, de la libertad de acción y de pensamiento. Y él solía llevar a las manifestaciones y a los actos que realizaba, que también siempre era un hombre de vocación solidaria, llevaba una bandera. A Juan Guillermo Rúa, Predicción. Así será la bandera de mi patria en algunos cuantos años, que no sean muchos, como el atardecer de este día, como la del sueño del juglar, con una gran práctica de la lucha del pueblo arriba, derramándose sobre el ancho mar y la riqueza de esta tierra, pretendiendo siempre al rojo. Y la sección que se llama Sentirás la dádiva, con un epígrafe que dice: descender a lo oscuro para el viaje hacia la luz, Arnubio Roldán. Y entre ellos está el poema de la Pizia, que posiblemente les haya llegado a sus correos o a sus WhatsApps. Se llama Poética, con un epígrafe que dice: hay una parte en mis ojos por nacer, el rayo, las raíces, la belleza, el arte, llanto, pureza de los ojos, de las manos, las venas, del río, caudal. Y hay otra sección que es la saga. Allá esperamos encontrarnos. Tiene por epígrafe: la poesía es el canto del espíritu de cada uno. Lor María Bonhoeffer.
De acá es la parte más difícil. Vamos a compartirles. Tiene un poema que se llama Rosa Blanca o El amor perenne. Es como unos poemas dedicados a la madre y también a ese momento de su partida. De todos los silencios, tu silencio, inabarcable como el rumor del caracol y sus mares incesantes, como un templo de vitrales que iluminan la noche, tu silencio, cántico del amor entrañado entre tus labios, tu silencio, lirio en la penumbra, tu silencio, espina en la flor de los días, tu silencio, palabras contenidas en el pecho, tu silencio como el pan único entre el único alimento, tu silencio de espiga, libro de las contemplaciones, abierto a los cielos, cerrado al desprecio, tu silencio que duele hasta la médula, tu silencio de todos los silencios, madre, mantra. Y bueno, este es de Sentirás la dádiva, el poema dádiva. Tiene por epígrafe un fragmento de Meira del Mar. Dice: fue milagro mi dádiva, dádiva. Un día verás la estrella de la mañana tocar a tu puerta, pulsar en tu pecho, estrella fugaz colmando los deseos, alivio de la noche, abrir la boca de la saciedad contenida después de tanto invierno, al arco iris, presagio de colores en las colinas de tu cuerpo, al río que te surca, fluyendo en la fuente de tus ojos, purificarse en la caída, cascada de bondad, al mar, después de la tormenta y su terrible belleza, en su plenitud de eternidad, recorridos de la vida, campana de las aguas, plumas del roce, insinuaciones, que todo cambia, que el fruto madura sostenido en la soledad, que su almíbar guarda un sabor salobre que lo preserva de las crudezas del pasado. Es el día de quienes aman y no hallan compensación a sus amores, porque nunca esperan recompensa. Sentirás la dádiva. Sea. Bueno, Gracias. muchas gracias Felipe por la lectura. Yo quisiera, si alguno o alguna de los presidentes quiere hacerle una pregunta al poeta. Bueno, yo creo que... Dama, dale. No, Pipe, darte las gracias por enseñarnos como ese valor de
conmemorar la memoria. La memoria pues es algo que de verdad es como una ausencia nuestra desde, pues, como desde nuestra historia. La memoria siempre va a ser como algo que nos llama, que nos convoca, porque tal vez hemos dejado como la hemos tenido como en el olvido, y entonces veo o valoro pues como esta propuesta de Felipe, que siempre está como insinuándonos tan bellamente de conmemorar esa memoria, porque yo por ejemplo conocí a doña Fabiola pues básicamente por Felipe, y a mí pues esa mujer, yo no tengo ni siquiera palabras, o sea, vos te atreviste siquiera a hacerle un homenaje. Yo se lo hago desde el corazón porque realmente no alcanzo a escribirle, digamos, a doña Fabiola algo, porque es más allá, o sea, como esa mujer con esa operación Sirirí hizo todo lo que hizo, y también como tan, no sé, como que casi que recibe los huesos de su hijo, digámoslo así, y como que ya es como un fin de su vida, pero que nos deja ella también ese trabajo, esa operación Sirirí, como para nuestra memoria de esa búsqueda, y también de unir esos hilos de la memoria, porque es que nosotros de verdad la memoria es muy importante, porque tenemos en el olvido yo creo que casi todo. Entonces vos haces como esa memoria de honrar todos esos seres que de una u otra manera, digamos, han hecho parte de tu vida, pero también de nuestra sociedad. Entonces, para mí es más bien como un agradecimiento, porque pues como buen artista eres atrevido y te atreves como a conmemorar al maestro Chucho Mejía. Yo creo que son muchos personajes que se quedan y es como uno más que fallece, pero yo creo que es muy válido esos homenajes. Entonces yo lo que valoro es eso de que te atreves como a hacer esos homenajes de amorosos, de amor, que deben de existir, y que los jóvenes que están acá también a través de ese libro valoren o indaguen quiénes son esos personajes, porque son como nuestros héroes cercanos. Y bueno, como no tienen, digamos, esa publicidad, pues yo creo que muy bellamente uno siempre, esos seres que honra, pues los va a tener ahí presentes. Entonces más bien es como ese agradecimiento, Felipe, por honrar todas esas personas que de una u otra manera a nosotros como sociedad o como pueblo nos han dejado una luz, mucha historia ahí. Gracias, Mari. Usted mencionaba ahorita la importancia del papel para con el libro, porque esa obsesión, porque cualquiera no se pondría a pensar en cómo su libro va a salir, en qué tipo de papel, simplemente como ponerle cuidado a la palabra misma, pero tú te fijas en la palabra y en la impresión de la palabra y en qué soporte va a estar la palabra. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Bueno, lo que es que, a ver, Víctor, lo que es que el contexto de la confección del libro fue complejo, porque por la pandemia se dejaron de importar papeles, porque la urgencia era cuidar la vida, y quién iba a pensar en publicar libros. Nosotros, pues, o sea, nadie estaba pensando en eso. Era la preservación de la vida. Exacto. Entonces, estamos pensando en preservar la memoria, y se dificultó la constitución del papel porque no había importaciones de papel. Nosotros no producimos casi papeles para la impresión, todos los papeles son importados y dolarizados, por eso es tan costoso publicar un libro. Y también hay un asunto que tiene que ser en correspondencia con una publicación, y es que si yo pongo el alma en la publicación y el cuero, porque uno también pone el cuero, pues yo no lo voy a poner en un papel que no sea de mi gusto, porque hay papeles de todas las calañas.
y de todas las procedencias y de todas las calidades y de todos los precios. Entonces uno también tiene que ser acorde. Si uno pone el alma y el cuero en lo que escribe, pues uno también quisiera que el papel fuera digno de ello y que el que se lleve el libro tenga, además de un texto conmovedor, un objeto bello, ¿cierto? Porque la estética también es eso, no solamente está hecho de palabras, sino también la forma. Cada detalle constituye el objeto bello, ¿verdad? Y sí, no es una obsesión el papel, es que no había en todo el país, porque averiguamos hasta en otras ciudades, no había. Sí, es como en ese sentido. Y entonces, pues eso es también como gratificante, pues lograr hacerlo, pues porque pues en algunas ocasiones pues recibe uno algunas publicaciones que uno esperaría como pues precisamente como en esas digamos en la calidad misma digamos de su contenido, como que requirieran pues estar como a la altura de esos textos, ¿sí? Pues y esperemos que se haya logrado, que se logre pues esa intención de que a quienes adquieran el libro, quienes lo conozcan ahora o en 15 o 20 años, o quién sabe, pues puedan, digamos, apreciar ese objeto que se tiene entre las manos, que se ha Daniel, yo quiero recibido preguntarte algo. amablemente. Sí. Bello Pues, se dice que es una ciudad de poetas, pero tú estás aquí hablando en Bello de poetas y tú eres de pronto una voz como Irene y todo esto, Sibere. ¿Dónde está la raíz? Ustedes que han estado ahí como en la lucha de esto, porque es tan complicado a veces ser poeta en Bello. Porque, exacto. Es que es bonito, por ejemplo, yo conozco yo vengo a Lucas desde hace años y digamos, es eso también, ¿no? Como, ¿qué es ser poeta en Bello? Como Está difícil. no, yo te lo pregunto además porque, por ejemplo, con Juan Guillermo Rúa, él ponía una bandera, pero era una bandera al revés. Era una bandera que era el rojo permeando las otras banderas. los otros colores. Sí, exacto. Y yo me di el lujo, digamos, un poco como de andar un poco con el Cauca y el hermano que ahora fue en ese teatro. Pero me ha llamado mucho la atención en eso, o sea, Bello así una tierra de poetas y de pintores y de artistas. Entonces da gusto como esto, ¿no? Porque producir libros desde aquí estás nadando contra la corriente. Sí, cuéntame un poquito eso. Pues mira, la tertulia del Ángel, Sí. llevamos 28 años y la tertulia pues, se realizaba en la Casa de la Cultura y aquí nació y pues seguramente allí se potenció un espacio que generó muchas posibilidades para el arte
y las culturas, las diversas manifestaciones. Y en lo que tiene que ver con la poesía, pues en esa época al principio había una gran afluencia de jóvenes. Y bueno, no todos escribían, ¿cierto? Pero siempre había como mucha pasión por ese espacio y también ahí pues había jóvenes. Y después también en esa época el encuentro de arte joven por Bello también era como un catalizador de esas manifestaciones. Y pues a raíz como de esa labor de la tertulia y de los encuentros, alguna vez se dio la posibilidad en los recitales poéticos que se hacían en la capilla, pues a mí me encomendaron la labor, porque como ya teníamos la tertulia, entonces bueno, ustedes era como el más indicado para eso. Pues bueno, yo asumí como esa tarea y yo en los recitales anteriores pues no veía a los jóvenes de Bello, ¿no es cierto? Sobre todo esa juventud adolescente, de ahí adolescente para arriba, pues no se veía en los recitales. Entonces parte como de la idea de esos recitales era invitar a jóvenes, ¿cierto? De esos, casi la mayoría de los que invité eran que se movían ahí por el entorno de la tertulia y de la Casa de la Cultura. Y ahí se invitaron jóvenes de esa época, entre ellos, por ejemplo, Yandey, y la mayoría de ellos era la lectura en la capilla, fue su primera lectura de poemas en público, o al menos en un evento pues así como representativo. Y bueno, son como apuestas que se hacían en ese momento y de ahí algo quedó. Posteriormente se dio la ocasión y se publicaron como 3 libros en eso, como parte de los recitales poéticos, y eso pues y siempre ha habido también pues como esa atención por observar, por recoger esas voces, las voces nuevas. La revista Quitasol, por ejemplo, tiene una sección que se llama Poetas de Quitasol, que busca incluir allí voces de autores jóvenes y de todas las edades de acá del municipio. Bueno, y pues hay algo que uno observa, y es que en la mayoría de los creadores, en el sentido genérico, poetas, escritores, pintores, músicos, hay como un elemento que yo lo llamo como el espíritu del Quitasol, ¿cierto? O sea, este elemento que tenemos aquí, la montaña, es como un referente, digámoslo, como de identidad, pero también es como la pulsión. En todos ellos, en todas ellas, hay como una pulsión, digamos, como telúrica, que yo digo que eso es emanación o irradiación de la montaña, ¿cierto? Entonces hay como una especie de, digamos, como de poética del Quitasol, de la montaña. O sea, esa montaña que vemos ahí, como que o sea, todo lo que es la montaña, pues como su fuerza, esa capacidad como de rehacerse, ese nutrirse de verdores,
¿cierto? Como que todo eso se expresa también en el arte de los autores belganitas. Y claro, hace falta que haya más autores publicados, ¿cierto? Por ejemplo, acá se dice que es la ciudad de los artistas, y cuántos hay, ¿cierto? ¿Cuántos habrá que no los conocemos? Pero no hay ni siquiera una publicación, no la ha habido, donde se recoja la memoria de los pintores, de los artistas plásticos, pues no la hay. Entonces, eso es parte, digamos, como de las carencias que tiene nuestro municipio, porque no recoge, pues, la memoria, como nos alude nuestra amiga Damaris. No se recoge la memoria de lo que se hace. Por eso la importancia de un lugar como Lucas, que siempre tiene sus paredes dispuestas para los artistas plásticos de la ciudad. Bueno. Y literarios también, y demás. Claro. Hasta obras de teatro se han presentado en este rinconcito. Músicos. Y también lo importante, a propósito de la labor que vienen ya realizando ya 8 años continuos, de las jornadas, se llaman Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, ¿cierto? Entonces, y uno quisiera que esas jornadas siempre pues tuvieran como la asistencia, pues que fueran como queridas pues por la mayoría de la gente, pues, pero que de pronto nos hace falta como eso, ¿cierto? De que haya un buen reconocimiento de esta labor tan importante que está dejando en alto el nombre de Bello para el mundo. No, hay pocos lugares además. Me parece que en medio de tanta, no sé qué pasa, pero esos espacios son para la utopía también, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo vengo de aquí, casi que en el Fernando Vélez, entonces a mí me parece que ustedes son unos berracos porque estar ahí y Lucas apoyando estas vainas, o sea, es bonito, ¿no? Sí, Felipe, yo lo felicito. Muchas gracias. Porque es que escribir no es fácil. Y llevar la memoria tampoco. La memoria de un pueblo. Y muchos vivimos en un lugar y no vivimos en otro. Sí, vivo en Bello y no conozco a él. O no me enamoro de él. Lo que usted decía ahora de las montañas. Si nosotros no entramos como a captar la magnitud de ese cerro que tenemos alrededor. Entonces, y lo que usted decía, Felipe, ahora es verdad. No es fácil escribir, no es fácil entrar en la poesía, en llevar un texto a feliz término. Y usted lo hizo, lo ha hecho y lo sigue haciendo. Pero no es fácil porque para eso se necesita continuidad, manejar lo que es estar siempre en ese tono de escribir y estar ahí. Entonces uno es muy dado a ser muy ligera.
no participar de la charla, del trabajo continuo, sino que uno es muy discontinuo, uno no participa. Entonces, en ese orden yo lo felicito y felicito a todo el grupo del trabajo que hicieron el libro, porque entiendo que eso fue un colectivo, Sí. un colectivo que va a trabajar el libro. Entonces, siga ahora sí. Por ejemplo, hablabas ahora de los años 90 y de pronto desde mucho antes pues empezaste a escribir. Entonces han sido como varios periodos del tiempo que se han ido desarrollando la escritura, la poesía y pensaba tanto tiempo que ha transcurrido, y una pandemia, es el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo ha influenciado tu poesía o cómo has sentido todos esos cambios para escribir? Bueno, pues claro, que uno siempre está como siendo influido por todo, ¿cierto? O sea, ningún momento está pasando como por alto. Así las cosas que pasen, digamos, no lo toquen a uno directamente, pero en el fondo sí lo tocan, ¿cierto? Lo que pasa en otras latitudes, así sea de las más remotas o las circunstancias de las cuales uno hasta ni tiene conocimiento, todas esas cosas nos llegan, nos tocan, ¿cierto? Entonces, en algún momento, pues en esa, digamos como en esa percepción que pues uno procura mantener, siempre habrá algún momento, alguna imagen que te lleve a escribir sobre ello, ¿cierto? Y también seguramente pues en el proceso de formación de uno van habiendo digamos cambios o formas de hacerlo de alguna u otra manera, siempre procurando mantener como un nivel de escritura que busque como dar cuenta de la mejor manera de esas emociones, de esas emanaciones que se van transmitiendo al papel, ¿cierto? Entonces, pues siempre, y eso siempre es como una cosa, como una labor permanente que uno debe de procurar siempre. Muchas gracias. A usted, Felipe. Bueno, yo les agradezco la presencia, la escucha, el espíritu que pusieron para este momento. Gracias a Lucas. Y bueno, los dejo con Víctor para que invite a las jornadas de esta semana. Felipe, yo sé que te voy a preguntar algo que no tiene sentido. Un libro no tiene valor, no tiene valor, pero si quiero saber cuánto es el costo que le tienen al libro. Bueno, el libro está en dos versiones. Está en pasta blanda, que es la pasta blanda, y la pasta dura. El de pasta blanda está a 30.000 y el de pasta dura está a 50.000 para los interesados y las interesadas. De todas maneras, en Lucas también queda
unos libros para los que no estén aquí hoy o no puedan llevarlo hoy, lo puedan adquirir aquí cualquier día, que Lucas abre todos los días de domingo a domingo a partir de las 3 o 4 de la tarde. ¿Está bien? Muchas gracias. Hola Jan, bienvenido. Llegó justo al momento de terminar. Justo al cierre. Ajá. Bueno. Ya. Aquí le van a hacer un poquitillo de una canción, pero sí, A la despedida. A la despedida. sí, pero enseguida. Es que vamos a hacer otra ofrenda aquí de nuestros amigos Pedro, Lucas, Pedro Luna. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia, por estar en las 8ª jornadas de literatura Andrés Bello, por sumarse a estas causas. Muchas gracias a Lucas, Café Arte, por permitirnos siempre este espacio tan maravilloso, tan mágico, a la revista Quitasol, al poeta Daniel Díaz, por este libro, por esta dádiva tan hermosa. Y continuamos con un poco de música, con esa ancestralidad. Démosle paso a Devani y su flauta. Ahora está a mi lado, ¿no? Hay que cargar toda la atención aquí. Bueno, esperemos que esta vez fluya muy bien. Esta es la partida de Víctor Jara.